a la persona que nos va a traer la palabra, y esta persona actualmente está enseñando en el Ministerio de Hombres de Impacto. Y también es anfitriones en el Ministerio de Anfitriones. ¿Y por qué no le damos una bienvenida muy calurosa a Marcos Orrantia? Gloria a Dios. Quiero darle gracias a Dios por la invitación que me ha extendido el pastor de compartir la palabra en este día. Yo espero ser bendición para usted y para cada uno de los que me está escuchando. Creo que Dios tiene una palabra para ti en esta tarde. Quiero darle gracias a Isaac también, que él fue el que me extendió esta invitación, y estoy contento, estoy agradecido con Dios porque Él es el que me ha puesto en el ministerio. Él es el que me ha escogido para compartir la palabra de Dios. Me llamó de las tinieblas a su luz admirable para que yo anuncie lo que Él es, lo que Él ha hecho en mi vida. Y en esta hora yo quiero compartir con ustedes. Ahí en su bosquejo usted tiene lo que es la vid verdadera. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Y antes de seguir adelante, voy a orar, amén. Así que bendito Dios y Padre Celestial, le doy muchísimas gracias en esta hora por esta oportunidad, Señor, que me das de compartir tu palabra, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, prepares el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú has preparado mi corazón, yo me he preparado, Señor, y yo sé que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Yo sé que tu palabra, Dios, no volverá vacía, sino antes será prosperada para aquello que la envías. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. ¿Sabe? En una ocasión estaba yo limpiando aquí la iglesia. Y mientras yo limpiaba, pues ya andaba un poco cansadón y me quería apurar porque tenía que salir. Y en uno de los cuartos había un tapete. Dije, bueno, pues me voy a apurar y voy a hacerlo rápido. Levanté el tapete, eché poquita tierrita, no era mucha, era poca. Pero mientras yo hacía eso, llegó una voz ahí que me decía, Marcos, te estoy viendo. Y yo volteé a los lados y pues no miré a nadie. Y terminé pues rápido, más rápido, ¿no? Y bajé el tapete. Marquitos, dice, estoy mirando lo que estás haciendo. Y ya volteo y no miro a nadie. Y dije, bueno, ¿quién eres? Y dijo esa voz, dice, soy yo, el Señor. Y yo dije, Señor, me asustaste. Pensé que era el pastor. Bueno, gloria a Dios. Bueno, eso era para romper el hielo, muy bien. Pero no le vayan a decir, hermanos, porque... Bueno, no dije, ¿verdad? ¿Qué pastor? Nomás dije el pastor, ¿verdad? Hay muchos pastores, así que a lo mejor el hermano Isela, ¿no? Bueno, muy bien. Yo quisiera compartir entonces esto. Yo sé que va a ser de grande bendición en su vida. Es un poco de estudio, más que una predicación, pero va juntamente. Si usted me presta atención por un rato, unos 30, 35 minutos, yo pienso que Dios va a hacer algo bueno en su vida. Yo sé que Él es el que te bendice, es el que nos bendice, es el que nos da grandes cosas, siempre nos ha bendecido. Y sabe que Él no quiere hacer otra cosa más que bendecirnos. Pero nosotros nos rebelamos y no queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta hora? Todos queremos ser bendecidos. Entonces, yo le voy a pedir a mis hermanos, si me pueden poner ahí el pasaje de Juan 15, donde vamos a empezar. No sé si lo tienen ahí. Si no, aquí me lo busco yo rápidamente. No sale, bueno. Déjenme buscarlo aquí, hermanos, y ahorita yo se lo voy a leer rápidamente. ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien. Donde yo quiero
tomar mi base es en San Juan, en el capítulo 15, de verso 1 al 8. Yo le voy a dar lectura y usted empieza a escuchar la palabra de Dios para que la palabra de Dios empiece a penetrar en su corazón. Si no tenemos mucha predicación, pero sí vamos a leer mucho y eso es mejor. Amén. Así que dice, yo soy, dice, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, dice, pueden hacer. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Verso 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, dice, y será hecho. El verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando yo veo este pasaje, el cual yo quiero compartir con ustedes, hay algo importante donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Si Jesús está hablando de que Él es la vid verdadera, posiblemente había una vid que era falsa. Quiero ponerlo de esta manera. Y me gusta esto que dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús habla de los yo soy, me acuerdo cuando en Éxodo capítulo 3, habla Dios diciéndole, yo soy el que soy. Estos yo soy de Jesús, cuando Él dice, yo soy tu pan, yo soy tu pastor, yo soy tu vida, yo soy tu camino, yo soy el que soy, ¿me entiendes? Pero también en el Antiguo Testamento Dios habla, dice, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios todopoderoso, yo soy tu ayudador. Y es lo mismo que Jesús está haciendo, ¿verdad? En este pasaje. Y me encanta, hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho, donde Jesús se encuentra orando en el olivar. Y cuando Jesús está orando en aquel lugar, llega el tiempo en que llega toda la turba, llega toda la gente a aprender a Jesús, vienen por Jesús, y cuando toda esta gente llega a aquel lugar y Jesús se encuentra en esa parte, está oscuro, está muy oscuro en ese lugar, ¿verdad? Porque había muchos árboles, muchos olivos, y no es la manera en que nosotros lo vemos, ¿verdad? No había esa luz, ellos venían con antorchas, pero Jesús dice que se pone enfrente del camino y les dice, ¿a quién buscan? Y ellos contestan, dicen, buscamos a Jesús Nazareno, buscamos a Jesús Galileo, buscamos a Jesús. Y cuando Jesús dice, yo soy, dice que todos caen a tierra. Ese yo soy está poderoso también. Jesús pudo haber salido caminando por aquel lugar donde están todos caídos en el suelo, pero Él tenía un propósito, fue diseñado con un propósito, para dar un fruto. Y Él se entregó por ti y por mí. Por eso es que tú y yo en esta tarde estamos en este lugar. Quizás los que me están escuchando también, ¿verdad? Pueden aprender lo que nosotros hemos aprendido, que Jesús se entregó por nosotros, para que nosotros ahora pudiéramos pertenecer a la vid verdadera. ¿Estamos bien ahí? Y cuando la palabra de Dios nos habla, dice que estemos en Él. Esta palabra es importante. La palabra en Él. Nosotros debemos de permanecer en Él. En otras palabras nos está diciendo que nosotros participamos de esa naturaleza del Señor. Qué grande, qué hermoso es esto. El saber que nosotros podemos participar de esa naturaleza de Cristo. Dice la palabra que nos ha dado grandísimas promesas. Si nosotros obedecemos su palabra por medio de Jesús.
Dice, la cual nos hace participantes de la naturaleza divina de Jesucristo. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? En Isaías capítulo 5, una vez más me voy a ir porque creo que no los tienen ahí. Está muy silencio todos. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Están? Muy bien. Vamos a irnos a Isaías capítulo 5. Gloria a Dios. Isaías está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy bien. En los profetas mayores. Muy bien, capítulo 5. Y de aquí es donde nosotros vamos a empezar a basarnos por qué Jesús habla y dice que Él es la vid verdadera. Y esto trae una grande enseñanza para tu vida y para mi vida, donde nos da la oportunidad de que tú y yo pertenezcamos a la vid verdadera. Pero vamos a ver esto. Dice, verso 5 del 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado, dice, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, dice, una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Echó también en ella un lagar, esperando que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más, dice, se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo pues, dice, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Él esperaba uvas dulces, pero dio uvas amargas. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré. Yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Verso 6. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, crecerá el cardo, los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Y usted puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la vid verdadera? Tiene que ver mucho, porque este es el trasfondo que Jesús viene a hablar en el tiempo. Cuando Jesús se encuentra hablando con los judíos, cuando se encuentra hablando con los fariseos, con la crema innata de aquel tiempo, los religiosos, los que llevaban la batuta, Él se para delante de ellos y les dice a ellos, y vamos a entender por qué les dice a ellos que Él es la vid verdadera. Y yo encuentro 3 palabras aquí en este lugar que van a ser de mucho provecho en tu vida. Y quizás tú y yo podemos juzgar al pueblo judío, al pueblo de Israel, por la palabra esta, pero vamos a ver, dice, la palabra es fértil, dice, es una cualidad, característica o condición, es decir, que se puede producir mucho referido a la tierra. Lo primero que yo veo, igual que en la vid lo vamos a ver, es que Dios escoge un lugar fértil. O sea, tú pudieras pensar y decir en tu corazón, leer las escrituras, ¿cómo es posible que un lugar fértil, un lugar escogido por Dios, no produzca para lo que fue diseñado, que no produzca para el propósito que fue diseñado? Pero vamos a ver que aún siendo Dios el labrador, que siendo Dios el que escogió este lugar, y aún que este lugar era fértil, no dio lo que tenía que dar. Pero la palabra es que era un lugar fértil, dice la palabra. Lo que yo leí dice que Dios escogió un lugar fértil, y la otra palabra es una ladera. ¿Sabe? Cuando yo leía esta palabra, o cuando tú y yo podemos leer esto, podemos pasar desapercibido lo que la Escritura dice. Pero cuando tú y yo reflexionamos, cuando tú y yo tomamos el tiempo para que analizar las palabras, el trasfondo de las palabras, nos daremos cuenta que tiene un significado más allá de lo que tú y yo creemos o pensamos. Y dice que era una ladera, lo que Él escogió. Dios escoge, no escogió cualquier parte, escogió un lugar alto. Eso es lo que quiere decir una ladera, en un monte alto.
Cuando yo veía esto, decía yo, qué privilegio tan grande que Dios nos escoja a nosotros en un lugar, para ponernos en un lugar alto, para participar de su naturaleza divina. Entonces, la ladera es un lugar especial, es un lugar alto. No era cualquier cosa, era un lugar escogido por Dios. La palabra dice, ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes para que ustedes lleven mucho fruto. O sea, el pueblo de Israel no escogió a Jehová. Dios escogió con un propósito y fue diseñada, y nos enseña a través de esto, que fue diseñada con un propósito, para dar uvas. Ellos no podían decirle, yo quiero dar limones, ¿sí? Porque no fueron un plantillo de limones. No le podían decir eso al Señor. Nosotros no podemos dar otro fruto que no sea el de Él. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá tenía que dar el fruto por el cual su propósito era de dar uvas, porque era una viña. No podía dar otro fruto. Pero conocemos la historia, muchos de nosotros conocemos la historia, que ellos dieron fruto diferente, pero vamos más adelante. Gloria a Dios. Dice también lo que leímos ahorita, que Él la cercó, puso un vallado, puso una protección. Y fíjese todo lo que el Señor hizo para este pueblo. Estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no es usted, no somos nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que lo cercó, lo despedregó, lo limpió. Pero dice que también puso la mejor semilla en aquel lugar, las mejores cepas. Sí, la mejor semillita que había para que fructificara. Y yo decía, no hay manera en que esta viña no diera fruto. O no diera el fruto que Dios esperaba. Porque Dios lo escogió. Dios escogió un lugar fértil, un lugar alto, un lugar prominente, un lugar que Él estaba encargado, que Él era el labrador. Que Dios Todopoderoso, ¿cómo no cabe en mi mente que ese lugar no diera buen fruto? ¿Estamos bien? Y yo tengo aquí, dice, en esta parábola, dice, o en esta alegoría, prueba que Dios hizo todo lo posible por hacer de Israel una nación justa y fructífera. Y como que se molesta el Señor. Y a veces pensamos que no se molesta el Señor, pero yo lo veo un poco molesto aquí al Señor. Y Él dice, se para y le dice al profeta Isaías, le dice, que Él había plantado esa viña y que la despedregó, la cuidó, buscó lo que les dije ahorita. Y dice el Señor, ¿qué más debía de hacer que no haya hecho ya? O sea, tiene un diálogo con el profeta y le dice, hice todo lo que estaba en mí. La despedregué, la cuidé, la cerqué, le puse una torre en medio para que diera ese vino. Puse un lagar para que ahí estuviera el vino, para hacer ese vino. Pero no. ¿Qué más debía de hacer? Y dice, juzgue ahora vecinos. ¿Qué más debía de hacer? Y dice la palabra, lo que yo le leí ahorita, dice que él esperaba uvas dulces, pero dio uvas agrias. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Cómo es posible que siendo Dios el labrador, teniendo la tierra fértil, teniendo un lugar especial, cuidada por el mismo Señor, dio otros tipos de fruto? Amén. En otras palabras, dice el Señor, yo esperaba que hicieran lo bueno, pero hicieron lo malo. Yo esperaba justicia, pero ustedes han hecho injusticia. Dice en el verso 7 de Isaías, mi viña, dice, mi plantío más querido, son ustedes, pueblo de Israel,
pueblo de Judá. Yo, dice, el Dios Todopoderoso, esperaba de ustedes obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. Tenían, hermano, todos para ser fructíferos. Tenían la mejor tierra, tenían el mejor lugar, tenían la mejor posición, tenían el mejor cuidado, tenían el mejor labrador, tenían lo mejor de lo mejor para ser fructíferos, porque esta viña estaba diseñada con un propósito de dar uvas dulces. Aunque esta profecía es una parte profética, pero no me voy a meter mucho en esto. Es un plan de Dios que les está avisando, les está advirtiendo al pueblo de Israel lo que iba a acontecer con ellos. Pero aún así, ellos tomaron la decisión por seguir dando uvas agrias. Es una profecía donde les advierte que iba a caer el pueblo de Israel en el año 586, más o menos, iban a caer. Fue cuando cayó en cautiverio. Pero, ¿qué más, dice el Señor? ¿Qué más debía de hacer que no haya hecho? Gloria a Dios. ¿Estamos bien? Dice el pastor, ¿verdad? Estamos bien. Muy bien. Hay otro pasaje en Mateo, en el capítulo 21, verso 33 al 46. Bueno, vamos a leerlo, hermano. No soy muy experto en mover esto, pero Dios es bueno. ¿Cuál fue la cita que les dije? ¿Mateo qué? Ok. Creo que ahí por ahí anda, ¿verdad? Muy bien, Mateo 21. Dios es bueno. Téngame paciencia. Muy bien, aquí lo tengo. Está un poco largo, ¿verdad? Pero es necesario que lo lea para que usted y yo podamos entender a donde yo quiero llevarnos en esta hora. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó, dice, una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Jesús está mencionando lo que conocemos hoy en Isaías capítulo 5. Él está haciendo mención de esto, pero veamos esto. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomando, dice, a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Estos son los siervos que Dios enviaba a hablarle al pueblo de Israel para que se compusieran. Como a nosotros cuando nos habla el pastor, cuando nos hablan diferentes gente, para que nos compongamos, ¿verdad? Bueno. Y envió de nuevo, dice, a otros siervos, más que a los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo, apoderémonos de su heredad. Y tomándolo le echaron fuera de la viña y le mataron. Y lo que Jesús dice aquí, ponga atención, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿quién es el Señor de la viña? Jesús, nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué hará con aquellos labradores? Él está dialogando, está platicando, está ministrando la palabra de Dios, está llevando a cabo lo que ellos ya conocían. Isaías 5 se los está presentando. Le dijeron a ellos la contestación de ellos. Dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dice, por tanto os digo, ¿sí? Aquí entramos nosotros, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él.
no mis frutos, no los frutos de alguna persona, no los frutos de un ministerio, no los frutos de alguien más, los frutos de Jesús, los frutos que están escritos, y ahorita se los voy a decir. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes, los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Ellos sabían, ellos conocían esta parábola, conocían este pasaje. Disculpe, hermano. Entonces, Jesús menciona este capítulo de lo que acabamos de leer, lo que acabo de leer. Por eso les decía en un principio, cuando Jesús se presenta y dice, yo soy la vid verdadera, dice, vosotros sois los pámpanos, ustedes son las ramas. Pero aquí vemos que Jesús trae este pasaje y se los muestra a los principales hombres que conocían la palabra del Señor. Entonces, esto describe, yo me doy cuenta que ellos rechazan, y usted y yo sabemos, se nos ha enseñado, y podemos leer las escrituras, que el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Pero lo más hermoso y lo más tremendo y lo que más me gusta de esto es que Jesús les dice, les hace una pregunta y ellos mismos responden. Y dice, ¿qué hará el dueño de la viña? Y ellos se apresuran y contestan, dice, bueno, a los malos, dice, sin misericordia los matará. Y Jesús les dice, pues el reino les está hablando al pueblo de Israel. No me malentienda, déjeme terminar esto. Cuando Jesús les dice al pueblo de Israel que el reino les será quitado y les será dada a otra nación, está hablando de ti. Está hablando de ti, está hablando de ti, está hablando de los que nos están viendo. A todos los que creemos en el Evangelio, nos dio la oportunidad de entrar a esa viña. Dios todavía tiene cosas que cumplir con el pueblo de Israel, no me malentienda, Él tiene todavía cosas proféticas que tiene que estar, pero el periodo, el tiempo que Jesús está hablando, nos dio la oportunidad, hermano, y no se goza en eso. Te da la oportunidad de que por medio del Evangelio, el Evangelio fue rechazado por el pueblo de Israel, rechazaron a Jesús. Pero tú y yo no lo hemos rechazado, por eso estamos aquí. Muchos de los que nos están escuchando a través de las redes, por eso es que nosotros ahora tenemos esa grande oportunidad de pertenecer a la viña del mejor viñador, del mejor labrador, del mejor cultivador, que es Dios. Qué bueno saber eso, hermanos. Gloria a Dios. Y lo voy a leer para que no diga que lo estoy inventando, porque está grabado ahí, ¿verdad? Dice, en el verso 21:43, dice, por eso les digo a ustedes, ¿a quién le estaba diciendo? Al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, al pueblo, ¿verdad?, que se les había encargado de llevar las buenas nuevas, de que fueran obedientes, de que tuvieran buen juicio. Por eso les digo a ustedes, se les quitará el reino de Dios y se le dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. Israel, hermano, rechazó al Mesías y a su reino, y como resultado provocó una grande bendición, porque Dios torna todo en bien para los que somos llamados. Dios ha tornado lo que ellos dejaron de hacer para que tú y yo continuemos haciéndolo. Por eso dice la palabra, dice que ustedes, vosotros, dice, somos nosotros el pueblo de Dios, escogido por Dios, ¿sí? Para anunciar esas virtudes de lo que Dios tiene en su palabra. Lo que ellos dejaron de hacer, nos los ha dejado a nosotros. Esa es una parte del fruto. Y quiero leer a lo que nos trae. Eso fue la introducción, hermanos. Ahora sí vamos a entrar en el punto bueno. ¿Me aguantan un poquito más? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Muy bien. Si se me olvida a dónde voy, usted me dice, ¿no? Muy bien, vamos a leer
en Juan, en el Evangelio según San Juan, donde empezamos. Capítulo 15. Donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Cuántos han leído esto? ¿Cuántos han entendido esto? ¿Cuántos saben que Dios nos ha hecho participantes de Él? ¿No le da gloria a Dios? Que, hermano, el mundo no puede tener esta participación en Cristo. Solamente los que hemos recibido el Evangelio podemos tener esta participación. Pero también tenemos que permanecer, tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para permanecer en esta vid. Muy bien, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una vez más, Jesús dice, yo soy. Imagínense, vayamos un rato a aquel lugar donde Jesús se presenta con el pueblo de Israel y empieza a abrir su boca y empieza a enseñar, empieza a ministrar, a decir, yo soy la vid verdadera. O sea, ¿qué impacto tendría con aquella gente? ¿Qué impacto tiene en mi vida que Él sea la vid verdadera y que yo pueda ser parte de Él? Y sigue diciendo, lo que he leído es que Él dice que nosotros somos las ramas. Nosotros, cada uno de ustedes es la rama. Y usted está diseñado con un propósito para que des fruto, y mucho fruto, y el fruto de Él, no el fruto que yo quiera. Si yo estoy dando otro fruto, hay un labrador, hay alguien que está cuidando la vid, hay alguien que se encarga, y no es, lo voy a poner, cualquier persona. Es el Dios Todopoderoso. Dice, mi Padre es el labrador, es el que está cuidando de las ramas. Así como el pueblo de Israel tomó la decisión de dar otro tipo de fruto. ¿Sabe una cosa? Que nosotros también podemos dar otro fruto. Aunque tú estás en un lugar que Dios te ha puesto, el lugar más fértil, el árbol más fértil, el lugar mejor, el lugar más alto que tú puedes tener, es pertenecer a esta vid. Él te tiene cercado con su amor, con su misericordia. Podemos notar que el árbol, la raíz, cuando sube, cuando toma las aguas, cuando empieza a correr sobre el tronco, empieza a repartir esa savia que es el Espíritu Santo de Dios, te empieza a ministrar para que tú des un buen fruto. Pero aún sin embargo así, yo doy mal fruto. No sé usted, yo sé que usted no. Pero el pueblo de Israel tenía lo mejor. Lugar fértil, lugar alto, lugar prominente. Pero sin embargo, dieron mal fruto. El Señor lo dijo, no es algo que estoy inventando. Y viene Jesucristo y nos dice lo mismo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Esto nos habla de dos tipos de rama. Y esto nos habla de algo muy importante. Tú y yo estamos en la vid. Pertenecemos a la vid. Pero Jesús nunca estuvo con esta idea de que una vez en la vid, para siempre en la vid. Jesús nos advierte que si nosotros damos mal fruto, dice que seremos desgajados, seremos cortados. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Eso es lo que nos enseña en el Antiguo Testamento. O sea, Dios tuvo paciencia, Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel, buscando ese fruto. Y Jesús nos enseña, nos advierte, nos dice que tú y yo necesitamos dar el fruto por el cual tú fuiste diseñado. No, en otras palabras, tú y yo necesitamos dar esos racimos de uvas, ¿sí? Con el amor, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la templanza, con la mansedumbre.
Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto que Dios está buscando en ti y en mí. Yo no puedo dar otro fruto diferente. Entonces, vemos que Él está esperando que nosotros demos ese fruto. Esto esperaba del pueblo de Israel. Y como les decía, hay dos tipos, ¿verdad? Hay dos tipos de ramas. No se enoje conmigo, hermano. Esto es bueno. Es una reflexión en la cual usted y yo podemos aprender mucho. Que podemos reflexionar. ¿Cómo es que mi fruto está? Usted no se fije en la rama o qué fruto está dando la rama que tiene a su lado. Muchas veces nosotros estamos fijándonos lo que otra rama, el fruto que está dando. Señor te está mandando a ti y a mí que demos ese fruto. Así que seamos fructíferos. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice, las ramas fructíferas son las que dan el fruto del Espíritu Santo. Y las ramas infructíferas son aquellas, o aquellos, o nosotros, o ustedes, bueno, sí, que muchas veces estamos caminando con el Señor, tenemos tiempo, y como que vamos perdiendo el amor a la lectura de la palabra del Señor. Como que vamos perdiendo el amor a la oración. Como que vamos perdiendo el amor por venir a este lugar a ser instruidos. Como que ya no queremos estar activos en algún ministerio. Si aquí hay muchos ministerios en el cual tú y yo podemos estar activos. Ese talento, ese fruto que Dios ha puesto en ti para desarrollarlo. Hay muchos ministerios. Como dice el pastor, si tú no quieres aprender o si tú no quieres estar en un ministerio, porque tú no quieres. Y es la verdad. Hay muchas cosas que hacer en este lugar. Hay muchos ministerios que tú puedes participar. Me avisan cuando venga el hermano, ¿no? Por ahí. Sí. Bueno, gloria a Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Sí, y los que somos fructíferos, pues son los que amamos, ¿verdad? Algún ministerio, que estamos activos en un ministerio. Somos los que amamos la palabra de Dios, que buscamos, que indagamos, que reflexionamos en la palabra del Señor, que buscamos lo que Dios quiere que yo haga. Eso es ser fructífero. Cuando tú y yo deseamos, ¿verdad? Cuando venimos a este lugar, cuando tú dices, hoy es miércoles, va a predicar el hermano Marcos, no voy a venir, no. No, o sea, tú tienes un deseo de venir a este lugar porque eres una persona fructífera. Tienes ese deseo. Dice la palabra, dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajieres para venir a este lugar. Dice, con tremendas cosas le responderás. Y eso es la palabra del Señor. Ese es el fruto, esa es la bendición que Dios te da por estar conectados, por estar en Él. Amén, amén. Y luego dice, permaneced en mí, la importancia de estar unidos a Él. Esto significa que tú y yo debemos de quedarnos desde que recibimos a Jesucristo hasta que nos llame, nos recoja o lo como sea, ¿sí? A continuar, a permanecer, a vivir en Él. Si tú y yo tomamos esta decisión de creer en Jesús, de tomar el Evangelio en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que seguir adelante, permanecer en Él. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y cuando tú y yo estamos conectados al tronco, cuando estamos conectados a la vid verdadera, vamos a pedir como conviene, no vamos a pedir otras cosas que están fuera de la voluntad de Dios, porque vamos a dar el fruto que Él está buscando. Imagínense, Dios busca un fruto en tu vida y en mi vida, y ese fruto es uvas dulces, es obediencia. Dice que Él buscó en Israel, pero no encontró eso. Y les decía, nos dio la oportunidad ahora a ti y a mí, a la iglesia, de continuar lo que el pueblo de Israel dejó de hacer. Por eso les decía, podemos pensar en el pueblo de Israel y decir, bueno, ellos hicieron aquello porque eran cabezones, porque no entendieron. Pero nosotros
Nos dejó esto escrito para que tú y yo aprendamos, ¿sí? Entonces tú y yo somos parte de la naturaleza de Dios Todopoderoso. Amén. Dice, en el verso 6 dice que será uno echado como fuera, como pámpano, es lo que les decía. Si tú y yo no damos ese fruto, dice que seremos arrancados. Por eso les decía que Jesús no estaba con esa idea que una vez en la vid, para siempre en la vid. Si nosotros nos damos el fruto, Dios es el labrador. ¿Tú crees que yo pueda engañar a Dios? Quizás yo pueda hacer una rama frondosa, quizás pueda hacer una rama que se mire bien, pero el que mira el fruto es el Señor, el labrador, el cultivador. A Él no se le va a pasar nada. Así que en esta hora dice: iglesia, escucha, tú fuiste diseñada para ser fructífera, con el propósito de dar mucho fruto, no solo para ser una rama frondosa. Recuerda lo que pasó con la primer vid. Esperaba uvas dulces, esperaba obediencia, pero dio uvas amargas. Entonces tú y yo, hermano, yo sé que usted lo sabe, que tiene que dar un buen fruto, pero no del fruto que usted quiere. Usted del fruto que Él pide, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y en mí y abundan, dice, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, elección, porque haciendo estas cosas no vas a caer jamás. Por eso les decía en un principio que Él nos ha dado grandísimas promesas, porque de esta manera, dice, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El fin de todas las cosas, porque cuál estamos unidos en la vida verdadera, es porque vamos caminando hacia la eternidad, hacia la vida eterna. Así que, hermanos, demos el fruto que Él está buscando. Que el Señor se goce, que el Señor se alegre. Amén. Voy a dejar así este lugar. No sé si ya llegarían los músicos, creo que sí. Bueno, muy bien, hermanos. Gracias por esta oportunidad una vez más al pastor y a Isaac. Y por último, no sé si han escuchado un grito que dice: hey, 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 Cristo es el Rey. No sé si anda por ahí mi amigo el Pachuco. Amén. Dios me los bendiga.